Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Roberto, me pueden decir Juanro si lo desean. Espero que estén disfrutando a concho la Expo Inclusión, este es el último día. Espero que haya sido gratificante todas las diferentes experiencias que hayan podido ver. Y todavía queda un poquito, así que les quiero contar por qué estoy aquí. Me encargaron la difícil misión de contarle un poco de mi vida personal en torno a la inclusión y con una charla que yo apodo mi primera vez. Siempre hay una primera vez en el fondo, siempre hay una primera vez para todo. Uno siempre está nervioso con las primeras veces, ¿no es cierto? No sabe cómo la gente va a reaccionar, tiene un miedo, baja autoestima. Y les quiero contar un poquito respecto a eso. Bueno, yo nací con una discapacidad física. Si pueden ver aquí, tengo una discapacidad en los brazos llamada focomelia. Y cuando yo nací el año 85, mis padres en verdad no tenían idea que iban a hacer con una discapacidad física, porque en esa época, la verdad, las cosas que la tecnología no era tan avanzada como hoy en día. O sea, en esa época uno veía como puntitos negros con blancos y el doctor te decía, oye, mira, aquí está la cabeza de tu hijo, aquí están los brazos, las piernas, y uno como ya tenía que creerle al doctor. Hoy en día es mucho más avanzada esa tecnología, claramente hay 3D, y de alguna forma los padres se pueden anticipar a que su niño o niña venga con una discapacidad física o cognitiva. Pero en esa época no existía, como les digo, la mejor tecnología, y la verdad las cosas es que fue una sorpresa que yo haya nacido con discapacidad para mis viejos y también para los doctores. Y una vez yo más o menos cuando tenía como 7 años les pregunté a mis papás, oigan, ¿qué onda? Si cuando nací, ¿cómo fue su reacción? Po? Les digo. Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Y ellos me dicen, chuta, la verdad las cosas más que miedo, sentimos más que nada una incertidumbre. O sea, cómo ibas a hacer las cosas, cómo ibas a comer, cómo ibas a vestirte, cómo ibas a tomar un transporte público sin caerte, o el día de mañana encontrar un trabajo, o aprender a manejar, por ejemplo. Y fue difícil eso para ellos, me decían, porque ellos no tenían ningún amigo que tuviera un niño con discapacidad, y sobre todo en una época donde la inclusión en Chile todavía estaba en pañales, no existía la ley de inclusión. Incluso en la época de mis abuelos, los niños que tenían una discapacidad física los escondían en las casas, no por el miedo y el bajo autoestima del niño, sino por el miedo de los padres a que su niño le hagan bullying y de alguna forma lo vean como un bichito raro de la sociedad. Y es loco porque yo nací, pese a que mis padres eran súper abiertos, nunca fueron sobreprotectores, que eso lo agradezco hasta el día de hoy. Eh, yo nací con la idea de que ser diferente era algo súper negativo. De hecho, si ustedes me hubieran preguntado cuando era más chico, ahora tengo 35 años, pero cuando era más chico lo único que yo quería era tener dos brazos. O sea, chuta, con dos brazos voy a ser feliz. Con dos brazos, ¿por qué? Porque voy a tener una polola, porque voy a tener un trabajo, porque voy a poder salir a la calle sin que la gente me mire. Y todo eso fui convirtiéndome en una mentira de alguna forma y fui creciendo con esa mentira de que ser diferente era algo negativo. Con el tiempo fui dándome cuenta que no era algo negativo, que ser diferente creo que es una de las mejores cosas que uno puede tener, porque todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes también fortalezas, debilidades, y eso yo creo que es una de las cosas más enriquecedoras de la sociedad, el hecho de ser diferente y compartir nuestras diferencias y respetar nuestras diferencias. Y les quiero contar una historia relacionada con el colegio desde que yo nací, y esta es por qué yo apodo mi primera vez a esta charla. Yo tengo una mamá que es súper creativa. Mi mamá es parvularia, pero también le gustaba mucho la clase de arte. Y siempre ella, de hecho también por 8 años fue profesora en Teletón de Valparaíso. Gratuitamente hacía clases de arte, así que siempre me inculcó el arte desde chico. Y yo desde chico, entonces me acuerdo que agarraba plumones, agarraba diferentes lápices cuando iba, no solo en la casa, sino en el colegio. Me acuerdo que tenía como una alfombrita, tampoco tan grande, como serán unos 2 por 2 metros. Yo la tenía así como en una esquina medio Forever Alone. Y trabajaba en esa alfombra y hacía mis dibujos, sobre todo la clase de arte. Me encantaba mucho dibujar, pintar, incluso algunas veces hacer esculturas. Y todo lo hacía con mis pies. Yo claramente por no tener brazos, algunas cosas, claro, me complicaba más hacerla con mis brazos, pero generalmente estoy descalzo en la casa y hago las cosas con mis pies. Y de alguna forma suplí esa carencia, no tener brazos con mis pies. Y se transformó hasta el día de hoy en una herramienta de vida. Yo creo que sin los pies claramente no pude haber salido adelante como lo hice.
Y mis primeros dibujos, de hecho, no eran los mejores. Yo me acuerdo que mis primeros dibujos, de hecho, eran de la televisión. En esa época yo agarraba los lápices así. En esa época yo me acuerdo que había mucho Pipiripao. Pipiripao era un programa, quizás algunos que lo están viendo aquí en la Expo Inclusión lo conocen. Era el programa más bacán, yo me acuerdo que tenía el UCB Televisión. Sí, un canal que quizás ahora ustedes quizás no ven mucho porque están viendo quizás más Netflix o YouTube, pero era un canal que antes tenía mucho rating con un programa que se llama Pipiripao. Y en Pipiripao daba mucha animación japonesa, por ejemplo Robotech o Mazinger Z, todos estos monitos animados que a mí me encantaban. Y lo que hacía yo era un poco patudo porque nosotros íbamos a veranear al Quisco cuando éramos jóvenes, cuando era niño yo. Y íbamos yo, mi hermana, mis abuelos, mis padres, de repente iba alguno que otro primo, o incluso invitaba a algún amigo. Y lo loco porque cuando terminaban las vacaciones, mi mamá en este caso, iba a Kodak a revelar las fotos. Y tenía como 3, 4 rollos que había comprado que eran por lo cierto bastante caros, no solo revelarles, sino también los rollos. Y me acuerdo que empieza en un verano, el primer verano de los que yo me acuerdo, empieza a ver las fotos y se da cuenta que algunas de las fotos no eran fotos de la playa, sino eran fotos de monitos animados. Y me mira, porque yo la acompañaba, me mira y me dice, oye Juanro, ¿tú sacaste estas fotos? Y yo le digo a mi mamá, sí, pues yo las saqué. Y se enoja, pues dice, puta, ¿por qué me hiciste gastar como 5 lucas en rollo? ¿Cómo puede ser? Y es loco porque los cómics siempre han sido bastante caros. Generalmente son de colección. Y yo, para mejorar el dibujo, lo que hacía era sacar fotos a la televisión. Algunas fotos salían medias borrosas, otras no. Y así yo fui copiando primero los dibujos. Los primeros dibujos simplemente no fueron creaciones mías, sino fui copiando de lo que yo veía en la televisión y poco a poco, con constancia y determinación, fui mejorando en el dibujo. Y a tal así, fui mejorando a tal punto que cuando fui a dar la PSU, y es muy loco esto, yo siempre quise estudiar ingeniería. Mi papá es ingeniero civil y yo dije, generalmente uno quiere ser, no necesariamente que te lo inculcan, pero uno muchas veces quiere ser lo que hace el padre. Y yo era muy bueno en matemática, de hecho era uno de los mejores alumnos de la generación en matemática. Y todo el rato dije, ingeniería, ingeniería, ingeniería. Y llegó un momento dado donde, y es muy loco, o sea, 3 meses antes de dar la PSU digo, no voy a estudiar ingeniería. No porque tú no tuviera habilidades, sino porque era algo que no me llenaba tanto como el dibujo. Y ahí es cuando yo decidí estudiar publicidad. En esa época nosotros vivíamos en Viña del Mar y estudié en el Duoc. Y yo siempre trabajé dibujos normales, o sea, digamos, con lápiz, plumón, pero nunca había trabajado en un computador, nunca había trabajado con un programa gráfico. Y tenía el Duoc un doble desafío. Para mí primero tenía el gran desafío de conocer gente nueva, porque para mí es mucho más cómodo conocer, no sé, a un amigo de repente que lleva a otro amigo en un asado, o no sé, los primos, es mucho más cómodo para uno en fondo relacionarse con gente que uno conoce. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es mechón, va a un lugar donde nadie se conoce y yo al tener una discapacidad me sentía un poco nervioso, o sea, cómo me iba a ver la gente, me van a ver como un bichito raro, me van a realmente incluir o me van a dejar apartados los trabajos grupales creyendo que yo no voy a rendir como ellos querían. Y la verdad de las cosas es que me lleva una gran impresión. Hasta el día de hoy tengo amigos del Duoc, muy buena onda, me incluyeron como uno más y eso lo agradezco hasta el día de hoy. Y por otro lado tuve que aprender a la fuerza a trabajar en un programa gráfico, como yo les digo, no tenía idea cómo iba a trabajar. Y me la tuve que ingeniar a aprender a usar un computador. Y aquí es la primera vez. Cómo yo encontré mi primer trabajo. Yo antes, lo único que hacía, me acuerdo en mi casa una vez cuando era chico, tenía un árbol gigante que daba unos cuesquitos como pinchudos. Y mi mamá me daba $1, no me acuerdo si era $1 o 10 pesos por sacar todos estos coquitos. Al final me ganaba como 3 lucas. Y esa había sido mi primera pega, antes de una pega real. Pero esta pega era diferente. Esta pega tenía que ver con algo que yo había estudiado. Entonces yo me acuerdo cuando salí de la universidad, estuve buscando trabajo. Y yo siempre me creí el cuento y dije, por lo menos voy a mandar mi currículum a las grandes agencias, que eran 5 o 6 en Santiago. Y las mando. Mando al típico como contacto @ nombredeagenciapublicitaria.cl. Y ese es el peor error, o sea, no lo cometan. Hay que tratar de, obviamente, llamar por teléfono o dar con la persona, no sé, el director general creativo y tratar de mandarle los trabajos directamente a él. Pero yo, poco más ingenuo, mando al contacto general y hay uno que me responde. No todos te responden, obviamente.
y me dicen, oye Juanro, ¿sabéis que nos encantaron tus trabajos, tus dibujos? Queremos tener una entrevista laboral contigo. Y yo le coloco, estimado Renzo, Renzo se llamaba mi jefe, estimado Renzo, agradezco así súper formal, agradezco esta tremenda oportunidad. El día lunes o día martes, no me acuerdo cuándo era la reunión, nos vemos. Así le pongo ahí saludos cordiales. Mando el mail y me empiezo a poner nervioso. Yo en esa época yo me vestía súper como hip hopero, con pelo más largo, ropa ancha, ¿cachai? Polerones con capucha, pantalones, no sé, anchos decía, o zapatillas así como muy coloridas. Y yo dije, no puedo ir así a una entrevista laboral, ¿cachai? O sea, quizás trabajando ya después puede ser, pero una entrevista laboral quiero llevar una impresión un poco más formal. Y le digo a una amiga, oye, ¿sabes que me podía acompañar a un lugar a comprar un ropa un poco más pituca? Y me acuerdo que vamos a Zara en ese momento y me compro una camisa, chuta, súper pituca, ¿cachai? Correcta, pantalones lisos, unos zapatos, ¿cachai? Súper hiper ilustrados. Y es muy loco porque he pasado tantos años de esa camisa y todavía la uso para todos los matrimonios. Mi esposa va a los matrimonios siempre con un traje diferente y yo como la misma camisa, ¿cachai? Como arrugada, y me reta, oye, podéis comprarte una nueva camisa. Pues yo, esa es la camisa de la buena suerte. Y con esa camisa me acuerdo que tomo un bus desde Viña del Mar a Santiago. Me acuerdo que esta primer trabajo era en marzo. Entonces yo llego con un calor así extremo. Me acuerdo incluso que voy sopeado con la camisa así pegada al turbús. Después con el metro y todo, llego hasta Ciudad Empresarial, que al final, si ya Santiago es caluroso en marzo, imagínense en Ciudad Empresarial donde es como un horno, está como dentro de un microondas vivo, quemándote vivo. Y yo entro a esta agencia de publicidad y es muy loco porque miro y toda la gente estaba vestida en guayabera, en general en short, hay algunos que no, pero en general eran así. Y yo como dentro estaba vestido súper formal, lo único casi que me faltaba era un maletín para esta entrevista laboral. Y espero como 30 minutos hasta que baja Renzo en una escalera, en un módulo abierto. Esta agencia de publicidad no tiene puerta, entonces como que todos te ven como el bichito nuevo, así todos lo miran como, oye, ¿quién es este gallo? Y habían otras dos personas que también estaban postulando a otros cargos. Y me dice, oye, ¿quién de ustedes? Juan Ropo, nos gustó su trabajo, ¿quién de ustedes? Y me mira a Renzo así como hacia abajo, extrañado, y dice, puta, este gallo no puede ser Juan Ropo. Este gallo no tiene brazo, ¿cachai? Lo debe haber pensado, pues no lo dijo, pero lo pensó probablemente. Y yo, oye, sí, aquí estoy Renzo. Y de haber pensado, chuta, en el lío que me metí, pues haber llamado a un gallo, ¿cachai? Que no sabemos cómo va a rendir, quizás se demore, no tenemos idea. Y empezó la entrevista laboral, así en módulo abierto y gente mirándome de otros pisos más arriba, y ¿qué hace este gallo aquí, pues? Y esta entrevista dura súper poco, más o menos como unos 15, 10 minutos. Y después de eso, me dice, bueno, ya te vamos a llamar, si nos gustó tu trabajo, pero obviamente hay otros candidatos más, te vamos a llamar si quedaste en este trabajo. Esta agencia se llama Prolam, es una de las agencias más grandes que tiene Chile aquí. Y bueno, yo voy caminando, doy unos pasos, así como unos 5 o 7 pasos, y me chiflean así como, oye, ya sabéis que nos quedó una pregunta en el tintero. Y yo le digo, ¿qué? ¿Cachai? Si viste dónde hice la práctica laboral, viste mis trabajos, más o menos el estilo gráfico te gustó al parecer. Y me dicen, oye, entre broma y broma, no creo que suene despectivo esto, pero fue muy loco. Me dicen, oye, tú hiciste los trabajos, lo hizo tu mamá. Y yo como que me río y le digo a un gallo que estaba por ahí, que era una persona que ya llevaba como 10 años trabajando en la agencia, y yo le doy un mandado así como, ni siquiera estaba contratado, y le digo, oye, yo te voy a mostrar cómo trabajo, pero necesito que me traiga otro teclado. Y me dicen, oye, pero ¿cómo otro teclado? ¿Cachai? Si nuestros computadores son a toda raja acá, son computadores de 1.000.000 de pesos, ¿cachai? Son Mac última generación, con teclado wireless así, inalámbrico. Y yo les pido, no, quiero otro teclado, ¿cachai? Y el gallo va, le saca el polvo a unos teclados que estaban un poco más viejos, que al final no eran ni viejos, era como cuando uno cambia un iPhone del 9 al 10, ¿cachai? Como que son muy parecidos al final, pero uno va cambiando obviamente para tener lo último. Y me trae el teclado, pues, ¿cachai? Y yo lo coloco en el suelo conectado al mismo tiempo y le muestro cómo yo trabajaba, y se asombraron, ¿cachai? Como, oye, este gallo, ¿qué onda? Obviamente me lavaba los pies para no estar con olor ahí cochino, me colocaba un poco de talco. Y trabajaba con un teclado en el suelo, moviéndolo con mis pies, apretando las diferentes teclas. Y arriba yo movía el mouse normal con la mano. Y cuento corto, pasó una semana que he contratado y trabajé en esa agencia 2 años. Y fue muy gratificante saber que sí podía rendir como el resto. Y aquí me quiero detener porque la primera vez, claro, o sea, yo tenía mucho miedo de esta primera pega.
tenía miedo no solo como yo iba a rendir, sino como la empresa me iba a recibir. Y yo creo que las empresas finalmente se dieron cuenta, o en este caso las agencias que yo trabajé, se dieron cuenta de que no tenemos que contratar por caridad, no tenemos que contratar como, oye, por lástima, así que ojalá contratemos unas 2 o 3 personas para alcanzar el 1% que necesitamos como empresa para que simplemente cumplamos con el 1% de la ley de inclusión, para que seamos vistos como una empresa inclusiva. Yo creo que esa no es la idea. La idea es justamente contratar gente por su talento. O sea, claramente hay cosas que quizás yo no podía hacer, pero sí ellos levantan un perfil de gente de cargos que tenga que ver con las habilidades de esa persona. Obviamente pueden haber un match súper interesante. Y para eso yo creo que es súper importante quitarnos todos estos prejuicios de que, oye, este gallo no puede, ¿cachai? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a contratar a una persona ciega? ¿Cómo vamos a contratar a esta persona? Porque no tenemos las habilidades, no tenemos los implementos, no tenemos el conocimiento para poder lidiar de manera positiva con una persona en el trabajo. Yo creo que si las empresas claramente se dan el tiempo de entender que sí hay habilidades, pero claramente hay que darle tiempo a esta entrevista de trabajo. O sea, no es solo, oye, prejuiciosamente, oye, este gallo no tiene brazos, chao, cortémoslo. No, ¿cómo podemos contratar a esa persona y que obviamente agregue valor a la empresa? Y otra cosa súper interesante es no siempre ver el impacto, o perdón, el desempeño individual. Porque quizás el desempeño individual, le voy a dar un ejemplo súper básico. En un supermercado, por ejemplo, si yo voy y me dice, oye, tenéis que levantar 20 cajas todos los días. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo levanto 20 cajas? Tuta, genial. Pero ¿qué pasa si en el peor de los casos yo lograra solo levantar 15? Claro, para la empresa, oye, este gallo levanta 15 cajas, ¿cachai? No está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si yo, al levantar 15 cajas, y tengo un tipo al lado mío, súper fortachón, ¿cachai? Que está levantando las 20 cajas, claramente yo lo estoy inspirando a este tipo a que levante más cajas. Oye, este gallo va a decir, chuta, yo estoy levantando 20 cajas y este gallo con un brazo levanta 15. Chuta, quizás yo puedo levantar más, pues, ¿cachai? Onda, me creo el cuento y de 20 cajas probablemente voy a levantar 30 cajas. Entonces es súper interesante también detenernos en ese punto y entender de que no solo yo tengo un rendimiento individual, sino cómo yo puedo aportar al rendimiento colectivo de la empresa. Porque yo de alguna forma, y es muy difícil a veces ver, estoy inspirando y estoy motivando al resto que me está mirando a que ellos vayan por más. A decir, oye, este gallo, ¿cachai? Teniendo todas sus limitancias, puede hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo mejor? Y eso yo creo que es súper importante. Finalmente, contribuir a una cultura inclusiva, no a través del lamento, no a través de la lástima, no a través de la caridad, sino a través del desarrollo del talento. Esa es la historia que quería contarle hoy en día. Después seguí trabajando, bueno, llevo 7 años trabajando, haciendo charlas motivacionales como trabajo full time y me encanta poder inspirar a la gente a que sea más inclusivo, a que no solo sea inclusivo en el trabajo, sino también sea inclusivo 24/7, porque la idea es que seamos inclusivos no solo cuando estamos en el trabajo, pues, sino también cuando salimos del trabajo. Y yo creo que eso claramente aporta a que seamos una sociedad cada día menos prejuiciosa y más abierto a lo que es la gente diferente, ya sea por discapacidad, por la inmigración, o sea, gente extranjera, también tenemos que incluir gente que tiene otra orientación sexual también. Todos nosotros de alguna forma somos diferentes minorías y tenemos que ser respetadas por lo que somos. Quiero agradecer su tiempo en esta pequeña historia del mundo laboral. Quiero agradecer su tiempo viendo las diferentes historias de aquí en esta jornada de día viernes, pero también a todos los que han visto y se han dado la oportunidad de ver todo lo que la Expo Inclusión tiene para ustedes, que tuvo para ustedes toda esta linda semana. Así que sin más, solo despedirme. Me pueden seguir en redes sociales como Juanro Aguiló o en mi página web www.juanroaguilocharlas.com. Quiero que sigan disfrutando, no quiero quitarles más tiempo, así que espero que hayan disfrutado de esta linda y potente historia. Muchas gracias y ahí nos estamos viendo quizás en alguna charla presencial el próximo año.